¿Qué tal, iglesia? ¿Bien? Uy, yo creo que aquí solo hay 2 o 3 personas que están bien, el resto están... ¿Qué tal, iglesia? Al final vengo yo aquí a animar y voy a salir yo aquí bajoneado. Perfecto, bueno, ¿ha ido bien la semana? ¿Sí? Amén, qué bien, en victoria, ¿no? Amén. Efraín, por lo visto, ha tenido una buena victoria. Qué bueno. Bueno, ¿tenemos todas nuestras Biblias? ¿Tenemos todos expectativa? ¿Tenemos todos ganas de escuchar la palabra de Dios? Perfecto, pues quisiera que empezáramos orando, así que acompáñame cerrando los ojos. Gracias, Señor, te damos por esta mañana que nos has regalado. Gracias porque has sido tú el único que nos ha permitido disfrutar de esta mañana, de tu alabanza, de tu compañía, de tu comunión. Y gracias porque ahora vamos a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú el único que hable, el que transmita lo que quieras enseñarnos. Señor, te pedimos que te lleves toda la gloria porque siempre serás el único protagonista de cada reunión de nuestras vidas y de todo, Señor. Te entregamos todo lo que va a pasar. Espíritu Santo, toca nuestras mentes, toca nuestros corazones, quita lo que te estorba, Señor. Incomódanos, sacúdenos y sobre todo, muéstranos y enséñanos lo que quieras enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí tenía un mensaje con 2 destinatarios, ¿vale? Ambos al mismo tiempo son víctimas, ambos al mismo tiempo son agresores. Y para ello quisiera empezar presentando una situación. Así que vamos, no sé cómo estarás de despierto, pero vamos a imaginarnos una situación, ¿está bien? Y esta es la historia de una mujer que perfectamente podría ser un hombre, ¿ok? No pasa nada. Pero en esta ocasión es una mujer, una influencer, que está tanto de moda, de estas que tienen Instagram, Facebook, YouTube, con millones de seguidores. Y a esta mujer le va todo bien, no, lo siguiente, tiene una vida de ensueño, ¿sabes? Tiene una casa inmensa, con un jardincito, con piscina, con barbacoa, tiene 3 perros labradores de pura raza. Tiene una casa de estas que siempre están ordenadas. Algún hermano, yo lo doy para mí, lo declaro. No. Está casada con Mario Casas. He escuchado algún suspiro por ahí, ¿eh? No le falta de nada. Trabaja de lo que siempre soñó. De influencer. Todas las compañías se pelean por trabajar con ella. Viste siempre a la moda. Incluso es más, no tiene que comprar ropa. Las fábricas, las marcas de moda, las empresas se la regalan para que la promocione. Todo va bien, todo va perfectamente, hasta que de repente sale a la luz un vídeo. Un vídeo en el que sale cenando en un restaurante totalmente elegante, con las mejores vistas de la ciudad. Pero para sorpresa de todos, está cenando con una persona que no es su marido. Un hombre, se desconoce su identidad, pero no es su marido. Y entre la cena se los ve muy acaramelados, incluso se ve que llegan a besarse. Esta mujer lo pierde todo. Este vídeo sale en las redes sociales, sale en YouTube, es top trending, sale en el diario de Ana Rosa, sale en el Sálvame, hasta las noticias de Antena 3. Y esta mujer pasa de vivir una vida de ensueño a vivir una vida miserable. Ya ninguna empresa quiere trabajar con ella. Ya no quieren tener relación con su marca, con su imagen para nada. Su marido la deja. Mira que es Mario Casas, ¿eh? La deja. Pierde su casa porque ya no puede pagar los gastos de su hogar. Tiene que volver a vivir con sus padres. Y eso no es lo peor. Lo peor es que la gente que ella creía que eran sus amigos la abandonan. Empiezan a llegar mensajes a sus redes sociales donde la insultan, la amenazan, no puede salir a la calle, entra en una gran depresión. Necesita pastillas para dormir, pastillas para la ansiedad. Y yo ahora te pregunto,
ante esta situación, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Se lo merece? ¿Quién le mandó a esta mujer meterse con otro hombre? Está pagando por su pecado. Que pague. ¿Quién le manda ser infiel a su marido? Pero yo quisiera preguntarte, como iglesia, como cristiano, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Es más, si a Jesús le presentaran este caso, ¿cuál crees que sería su reacción? Pues ¿sabes qué? En un momento de la historia esto pasó. A Jesús le presentaron esta situación. Y para ello quisiera que me acompañaras a Juan capítulo 8, versículo 1. Si lo tienes, me regalas un amén, por favor. ¿Sí? ¿Lo vamos teniendo? Perfecto. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, gente peligrosa, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esto es lo que se llama pasar de cosas, de tonterías, ¿eh? Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo quiero que por un momento te imagines la situación. Imagínate que eres un espectador de los que están escuchando a Jesús, sus enseñanzas, y es un momento en el que está la gente prestando máxima atención al maestro del momento, que es Jesús. Cuando Jesús llega a un sitio, las masas iban a buscarle, a escucharle, a ver qué tenía que enseñar, porque era una enseñanza totalmente innovadora. Era el hombre del momento. La gente estaba en silencio, escuchando todo lo que Jesús tenía que enseñar. Pero de repente se escucha, en mitad de ese silencio, algo rompe la situación. Se escucha que de lejos viene un ruido que se va acercando, un murmullo. Lo que empieza como un murmullo viene como un escándalo que se va acercando. La gente se gira y encuentran un grupo de fariseos, un grupo de escribas empujando a una mujer, arrastrándola, probablemente semidesnuda, la mujer llorando, con heridas, destrozada prácticamente, y la arrojan en medio de la situación. En medio de la escena, delante de Jesús. ¿Cómo se sentiría la mujer? ¿Cómo se sentirían los espectadores? Estarían atónitos en plan, ¿qué pasa? Y de repente vienen los religiosos. Yo te pregunto, ¿qué entiendes por religioso? Porque sí que es verdad que hoy en día se abusa mucho de esta palabra. Porque la palabra religioso se utiliza muchas veces para justificar la liberalidad. Sí que es verdad, tenemos que tener claro esto. Muchas veces a la mínima que tú dices, no, eso es pecado, y que llamas a lo blanco blanco y a lo negro negro, y eres un religioso. No, eso no es ser religioso. Ser religioso va más allá, es imponer unas cargas a otros que tú ni siquiera cumples.
Es enseñar que el cristianismo es cumplir normas y no una relación con Jesús. Eso es ser religioso. Y es curioso que los fariseos eran los responsables de enseñar la ley, también de enseñar las escrituras a la gente, de mostrar un Dios de amor, porque aunque sí que es verdad que nos da la sensación de que Dios está enfadado en todo el Antiguo Testamento, si tú lees bien una y otra vez y otra vez y otra vez, ves a un padre que está constantemente perdonando a su pueblo. A un padre que a pesar de que lo están fallando, ignorando y rechazando, aún sigue ahí y sigue ahí buscando a sus hijos, sigue ahí restaurando, sigue ahí perdonando, sigue ahí cuidándolos. Pero en vez de enseñar esto, los fariseos cargaban a la gente y reducían las escrituras a leyes y más leyes. Y es curioso que Jesús se encontró con prostitutas, se encontró con políticos corruptos, con funcionarios corruptos, con ladrones, hasta con asesinos. Pero la gente más terca, la gente más difícil para él fueron los fariseos. Y estos vienen a Jesús y organizan todo un complot para ponerlo en evidencia. A Jesús. Querían repetir la escena del pago del César, esta moneda a quien se la damos a Dios o al César. Pero es que Jesús es más que eso. Y hay un comentarista que dice lo siguiente respecto a este complot. Dice, si Jesús decía, déjenla ir, no pasa nada, entonces hubiera parecido que quebrantaba la ley mosaica. Es decir, que se contradecía a sí mismo. Si decía ejecútenla por el crimen de adulterio, entonces Jesús hubiera parecido muy severo, quebrantando la ley romana, porque los romanos habían quitado a los judíos su derecho de oficialmente ejecutar gente por motivos religiosos. Es decir, los judíos no podían castigar a nadie con la pena capital, con la pena de muerte, tenían que pedir permiso a los romanos previamente. Por eso a Jesús, cuando quieren crucificarlo, primero van a Pilato, porque saben que ellos no tienen autoridad para hacer eso. O sea, si decía, déjenla ir, Jesús contradecía todo el Antiguo Testamento. Pero por otra parte, si decía, matadla, se buscaba un problema con las autoridades romanas. Entonces intentaron ponerlo en esa situación. Y sí que es verdad que según la ley mosaica, una mujer acusada de adulterio era condenada a la lapidación. Es una muerte lenta y dolorosa. A pedrada limpias que te están matando. Sientes cada golpe, por más que te cubras, cómo desgarra tu piel, cada golpe en tu cabeza, en tu espalda. Los gritos, las humillaciones, los insultos, las vejaciones que se irían dando en ese mismo momento. Pero para acusar a una persona de adulterio, en ese entonces tenían que darse ciertos requisitos. No era una tarea fácil, para que veáis hasta qué punto llegó el complot de esta gente. Primero tenían que ser pillados infraganti en el acto mismo del sexual. O sea, no valía que escucharan un rumor, que incluso no valían ver a las dos personas en la misma cama. Tenías que pillarlos teniendo relaciones en ese mismo acto. Es más, y no solo tenía que ser una persona, tenían que ser varios testigos que tenían que ver esa escena. Los testigos además tenían que estar de acuerdo en su testimonio, pero letra por letra. Y eso implicaba que seguramente algún fariseo hubiera estado observando y espiando a esa mujer durante mucho, mucho tiempo. Incluso hay eruditos que piensan, estos son hipótesis, que alguno de los fariseos se hizo pasar o sedujo a esta mujer para llevarla a esa situación, para hacer que pecara y acostarse con ella. Porque fíjate que el hombre no sale. El hombre no sale. Por eso creen que uno de los fariseos era el que la sedujo para tenderle la trampa a ella y posteriormente tendérsela a Jesús. Es más, eran tan fuertes los requisitos que dice que durante el primer siglo prácticamente no se castigaba a nadie por adulterio, porque eran unos requisitos que no eran fácil cumplir.
Y ahora, bien, que el ser religioso, ¿qué peligros trae? ¿Te has parado a pensar realmente qué peligros trae la extrema religiosidad? ¿Nadie se la para a pensar? Porque aquí tenemos Mateo 23, que Jesús les mete una caña. O sea, les mete una caña que hay o cambias, no te quedas sin excusa. Yo he encontrado 3 peligros, seguramente habrá más, pero son 3 peligros los fundamentales que trae la extrema religiosidad. El primero de ellos es que te aleja y alejas a las personas de Dios. Mateo 23:13 dice: ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Qué triste que un cristiano, que tendríamos que ser representantes ya no de Jesús, sino de todo su reino, ser embajadores, ser agentes de cambio, ser catalizadores de la gracia de Dios, en vez de abrir las puertas de los cielos, en vez de invitar a la gente a Jesús, hacer todo lo contrario. Hacer todo lo contrario. Que la gente te vea y te diga: no, si este vive así, yo no quiero saber nada de Jesús, nada de su fe. ¿Cómo será la gente con la que se junta? El segundo hecho que ocurre es que impide que veas tu propio pecado. Mateo 23:26 dice: fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Cómo vas a sanar un enfermo que no reconoce su enfermedad? Te pregunto. Porque cuando tú vas al médico, empieza una conversación. Dice: bueno, ¿a qué has venido? Entonces tú le empiezas a decir: mira, vengo porque me duele la cabeza, vengo porque tengo fiebre, porque me duele tal. Si tú no vas al médico: hola doctor, tengo COVID. No. Tú le das tus síntomas y ya el doctor decidirá cuál es tu diagnóstico. Pero lo peor de la extrema religiosidad es que la gente ve pecados en los demás, pero no ve sus propios pecados. Entonces, ¿cómo vas a pedirle a Dios perdón por tus pecados si ni siquiera sabes cuáles son? Si ni siquiera te has detenido a ver cuáles son. Y el tercer punto, el tercer peligro de la extrema religiosidad es que trae muerte e hipocresía. Mateo 23, 27, 28 dice: ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Muerte, hipocresía. ¿Sabes? Yo una vez esto lo compartí una vez hace tiempo, tuve un sueño. Y en este sueño se me permitía ver una especie de, no sé si era un instituto, un colegio, pero totalmente abandonado. Fuera había arena, era como un desierto. Dentro estaban las paredes pintadas, destrozadas, las taquillas tiradas al suelo, los pupitres destrozados, todo lleno de polvo. Parecía que le habían saqueado. Vacío, muerto, se respiraba eso. Muerte, esterilidad. Al cabo de unos días tuve otro sueño y soñaba con el mismo sitio. Y ese sitio en esta ocasión estaba lleno de vida, era todo lo contrario, parecía que le habían reformado, las paredes estaban recién pintadas, las taquillas nuevas, recién traídas del IKEA. En vez de desierto, en vez de arena, fuera había jardines. Niños corriendo por aquí, niños corriendo por allá, era totalmente lo contrario. Y yo le dije: pero Señor, ¿esto qué es? Porque yo mismo me sentía vivo en ese sueño. En cambio, en el anterior hasta yo me sentía como si fuera un sin vida, como si fuera un zombie. Y el Señor me dijo: así es como vive una persona, conmigo y sin mí. Y así es como los fariseos y los religiosos viven. Y yo quiero preguntarte, ¿quién estaba espiritualmente, moralmente peor? Una pregunta difícil, ¿no? Por un lado tenemos la adúltera
que ha sido infiel a su marido. Y por otro lado tenemos un grupo de personas que con la intención de ponerle una trampa a Jesús han sido capaces de tender otra trampa a otra mujer con la intención de matarla. Es decir, estaban dispuestos a sacrificar una vida humana con tal de poner a Jesús entre las cuerdas. ¿Quién estaba peor? Ambos. Solo que unos al final iban a provocar unas consecuencias bastante peores. Acabar con una vida humana, eso. Nadie tiene la autoridad. Nadie tiene el derecho de acabar con la vida humana de otra persona. ¿Y en la actualidad? ¿Qué podemos decir de la actualidad? ¿Será que nosotros como iglesia en muchas ocasiones no hemos actuado de la misma manera? ¿Será que en lugar de ser embajada del cielo, de llevar un mensaje de salvación, de reconciliación, muchas veces hemos llevado condenación a la gente? ¿Que nos hemos creído moralmente superiores? ¿Que nos hemos dedicado de señalar con el dedo en vez de abrazar? Tristemente, en muchas ocasiones ha sido así. Muchas veces hemos cogido una piedra, se la hemos arrojado a alguien, cuando esa piedra tendría que haber sido utilizada para crear un puente hacia esa persona, un puente de reconciliación, o quizás un camino hacia el cielo. Y quizás me digas, no, pero yo jamás he matado. Obviamente, espero. Yo creo que... Pero la Biblia en este sentido es bastante severa y clara cuando dice en 1 de Juan 3:15, dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Wow, yo cuando leí esto dije, uy, Señor, perdón. Todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Wow. O sea, que a los ojos de Dios no hace falta que llegues a acabar con la vida de alguien. Ya por el hecho de pensarlo o por el hecho de que odies a otra persona, estás considerado asesino. Esto es fuerte. Esto es muy fuerte. Por eso digo, qué triste es que cuando la iglesia, cuando nosotros, en vez de ser agentes de restauración, porque sabes, la gente está herida. La gente por la calle, la gente que si ya los que conocemos a Jesús tenemos nuestras heridas y nuestras luchas, la gente que no conoce a Jesús no tiene esperanza. No tiene a quién acudir. Tú y yo tenemos a quien llorar, a quien pedir socorro. Tú y yo tenemos a quien confiar. Tú y yo tenemos la plena confianza de que hay alguien que intercede por nosotros ante el Padre. Tú y yo tenemos la plena confianza de que hay alguien que nos cuida, que vigila y que nos ofrece un futuro mejor. Tú y yo tenemos a alguien que nos ha ofrecido vida eterna en lugar de muerte. Pero ¿y esa gente? Esa gente no tiene esa bendición. Y lo más bochornoso ya no es el hecho de que juzguemos a otros. Lo más bochornoso es cuando nos juzgamos entre nosotros. Estas semanas salió la noticia de Farruko, que decían que se había convertido. ¿Sabes qué es lo que vi yo por YouTube? ¿Qué comentaba la gente? Gente en teoría cristiana. Va, uno más. A ver cuánto tarda en volver al mundo. Seguro que lo hace por vender más. Sí, por vender más. Si la gente lo último que quiere es escuchar de Dios. Y yo no sé cuál realmente es su postura ni sus intenciones. Las desconozco. Pero yo creo que lo más adecuado, yo de hecho comenté en uno de esos vídeos, por mi parte, bienvenido al reino. Por mi parte, bienvenido al reino.
Ya si él se ha convertido sinceramente, si ha sido así o no, es cosa suya y con Dios. Pero nuestro papel es recibir con los brazos abiertos a Farruko y al que sea. Incluso si tú ves cualquier un videoclip de Miel San Marcos, cuando tú ves alguna crítica, te puedo asegurar de que los últimos en criticar, la gente que ni siquiera se pasa, son ateos. Es la misma iglesia, te digo Miel San Marcos por ponerte un ejemplo, es la misma iglesia, los mismos cristianos o pseudocristianos los que se dedican a criticar a otros. Y aún así queremos transmitir un mensaje de amor. ¿Cómo pretendemos mostrar amor cuando muchas veces dentro del mismo cuerpo nos peleamos? No, es que tú crees en la predestinación, no es que yo no, no es que tú crees en los dones, no es que yo no, no es que yo en mi iglesia aplaudo, no, yo es que la mía no, porque es que esto es pecado, el otro no. Ya es hora de que dejemos las tonterías a un lado. Nuestro mensaje es: Jesús vivió una vida perfecta, nació, murió, resucitó al tercer día, nos perdonó, nos da salvación por fe. Eso es el Evangelio. Yo creo que más en estos tiempos es hora de que seamos aquella iglesia que Jesús soñó, de que cumplamos con su diseño. Dices, ¿cuál es? Colosenses 3, del 13 al 14 nos dice cómo debería ser la iglesia. Cómo deberíamos ser los integrantes de la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo. Hay más versículos, pero yo creo que estos dos, en Colosenses capítulo 3, versículos del 13 y 14, son claros y explícitos. ¿Lo tenemos? Dice, capítulo 3 del libro de Colosenses, versículos 13 y 14. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda a ratos. No, eso de a ratos, la nueva versión Isaac. No. Y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Esta es la iglesia que Jesús soñó, la iglesia que Jesús diseñó, la iglesia que tendríamos que ser. Amén. Y ya pasamos al segundo destinatario, al segundo personaje de la escena, porque tenemos por un lado a Jesús, por un lado tenemos a los fariseos y por otro lado tenemos a la adúltera. Y Jesús, cuando le presentan esta situación, este caso, para ver su respuesta, fue lo siguiente. Dijo, tenéis razón. La paga por este castigo es la muerte. Muy bien. Sí, no os lo voy a negar ni voy a quebrantar la ley de Moisés. Pero el que esté libre del pecado, el que no cometa ninguna falta, que coja esa piedra y la tire. Los fariseos ya están, uy, nos ha pillado. Nos ha pillado. Porque el único que realmente tenía el derecho moral, espiritual y divino para poder aplicar un juicio, para poder dictar sentencia, el único, fue el que la perdonó. Y no solo la perdonó, sino él mismo se expuso más tarde en la cruz para poder pagar el precio. No solo la perdonó, sino que pagó el precio por ella. Y el pecado de todos fue expuesto. Todos, de forma vergonzosa, con la cabeza agachada, tuvieron que irse uno por uno, en plan, pues tienes razón, pues tan buenos no somos. Y Jesús dice que se van todos, solo quedan Jesús y la adúltera. Bueno, vamos a decir la mujer, que suena feo, la adúltera. Y Jesús, que estaba dibujando en el suelo porque no estaba para tonterías, se levanta, se dirige a la mujer. Y no sé si alguien me puede acompañar al teclado. Josué, Dani. De lo que estaba el ambiente cargado de gente,
Estaba la mujer en medio de la cena. Y yo me la imagino con todas sus heridas, con toda su vergüenza, con todo su pecado. Estaba a punto de morir. Muy bien, no iba a morir, sí que es verdad. Pero ¿y quién le iba a quitar la vergüenza? ¿Quién le iba a quitar la culpa? Todos en su barrio, en su pueblo, en su ciudad sabían que era la adúltera. Sabía que había sido infiel a su esposo. Cada vez que ella saliera le iban a señalar, iban a murmurar, iban a hablar a sus espaldas. Ella solo pensaba, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Y ahora qué? Y dice que Jesús estaba, de lo que estaba ahí en el suelo, de repente, se levanta. Se pone cerca de ella. Dice, muchacha, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? La mujer estaría, pues, mirando al suelo, no tendría ni cara para mirar a Jesús. Mejor me pongo así. Y sin saber cómo responder, tartamudeando, de forma insegura, ninguno, ya no están. Jesús, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. ¿Tú sabes lo liberador que tuvo que ser eso? De lo que había lágrimas en la cara de esa mujer, tuvo que brotar una paz. Que Jesús mismo, Dios hecho hombre, te venga y te perdone, eso no tiene precio. Pero ¿sabes qué? Hay fariseos que son más crueles. Hay fariseos que son más sanguinarios, más agresivos, que los que te señalan con el dedo, que aquellos que en el trabajo, incluso en tu familia, en donde estés, te dicen, tú eres cristiano, pero si mira cómo actúas. Tú eres cristiano, pero mira cómo fallas. Eres un hipócrita. Porque a veces la gente cree que por ser cristiano tienes que ser perfecto. Pero hay fariseos que son peores que ellos. Y son los que viven aquí. ¿Sabes? Martín Lutero vivía con un miedo terrible al infierno. Él se sentía el pecador más vil de la tierra. Y era monje. Se pasaba el día en oración, en ayuno, estudiando la Biblia, y se sentía el peor hombre de la tierra. De hecho, queriendo mitigar esa culpa, dice que pasaba largos días de ayuno, de penitencia, dándose latigazos, orando, rezando, porque era católico en ese entonces. Hasta que un día, leyendo Romanos y leyendo Gálatas, haciendo un estudio intenso, esos son los dos libros que más habla de la gracia de Dios, de la salvación por la fe, entiende que Él es amado, no por quien es, ni por lo que hace, sino por ser hijo de Dios. Y que la salvación no depende de sus actos, sino depende de lo que ya Jesús hizo en la cruz. Y muchos de nosotros todavía vivimos con esos fariseos en nuestra cabeza, con la culpa, por decisiones erróneas de nuestro pasado, por pecados cometidos tiempo atrás, por el daño que le hicimos a tal o a tal persona, porque somos conscientes que más de una ocasión hemos dejado cicatrices en gente inocente muchas veces, gente que no lo merecía. Y muchos de nosotros nos odiamos a nosotros mismos, hasta el punto de decir, ay, si no fuera así, si fuera de otra manera, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, no tendría que estar pasando las consecuencias que estoy pasando ahora. Y ahí viene esa vocecilla de, y tú eres cristiano, mira lo que hiciste, mira cómo fuiste, mira cuánta gente le fallaste, y tú eres cristiano, y tú dices seguir a Jesús, mírate, si eres una porquería,
No sirves para nada. Y sí que es verdad que los fariseos tenían razón al condenar a todos de pecadores. Sí, lo somos. Pero entonces viene Jesús y les dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, porque pertenecemos a Jesús, el poder del Espíritu que da vida a los que los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y sabes, no se trata de que te perdones a ti mismo, como tantos gurús, como tantos motivadores dicen perdónate a ti mismo. Tú no puedes perdonarte a ti mismo. No puedes. ¿Acaso vas a molestar al vecino y te vas a pedir perdón a ti mismo? ¿No vas a pedirle perdón a que le has hecho la ofensa? Se trata de confiar en el perdón que un día Jesús te dio en la cruz. Y quiero que tengas esto bien claro. Dios tiene más ganas de perdonarte que tú de pedirle perdón a Él. Dios tiene más ganas de perdonarte que tú pedirle perdón a Él. Dios es ese Padre que está todos los días esperando cuándo mi hijo va a volver a casa, cuándo va a regresar. Porque la salvación, la obra que Jesús hizo un día aquí en la tierra, es completa y más que suficiente para darte una vida eterna, para que vivas en libertad. Así que ya no te creas las mentiras del diablo, de sus enemigos, de sus fariseos que viven en tu cabeza. Porque a Jesús también lo quisieron. El enemigo también lo quiso tentar. ¿Y cómo le respondió a Jesús? Con la palabra. Cuando el enemigo venga a acusarte de tu pasado, porque todos tenemos un pasado. Cuando incluso la gente venga y te diga: pero tú eras así. Sí, tienes razón, era así. Pero dice la palabra de Dios que Él me ha liberado, Él me ha cambiado, es nueva criatura soy, que todo es nuevo en Él. Háblale la Biblia, háblale lo que Jesús, recuérdale a esos fariseillos que viven aquí de quién eres hijo, de quién perteneces. Y ya para acabar, ¿quieres saber cómo nació este mensaje en mi corazón? Venga, algún chismosillo, ¿quieres saberlo? Un día mi esposa, que desde aquí le mando un saludo, me estaba contando la situación de unos hermanos que estaban pasándolo mal. Y era una situación que sí que se podría haber evitado si en su momento se hubieran tomado decisiones correctas. Lo que estaban pasando eran consecuencias de su descuido. Y yo le dije: pero se lo merecen, hubieran actuado a tiempo. Esa fue mi respuesta. Y mi mujer me dijo: qué decepción, me imaginaba otra respuesta por tu parte. Buah. Me hizo un zasca, pero me partió el corazón en dos. Tenía razón. Porque no importa ya lo que pasó, lo que importa es qué podemos hacer ahora. ¿Cómo podemos tender la mano? Porque yo también lucho con el fariseillo que anda por dentro ahí queriendo hablar de más. Pero estamos llamados a ser agentes de cambio, agentes de restauración, agentes de reconciliación, a proclamar de que hay un Dios que está loco por perdonar a su pueblo. Estamos llamados a ir a por el perdido y no para condenarlo. Estamos llamados a ir a buscar adúlteros, adúlteras, ladrones, gente de todo tipo, calumniadores, como quieras llamarlos, para tenderle la mano y decirle: hay un Dios que está loco por perdonarte. Yo no vengo a acusarte, yo vengo a abrazarte y a mostrarte al Dios que está loco por conocerte y porque lo conozcas. Amén. Gracias, Señor, te damos por este día que nos has regalado. Gracias por ser tan grande. Gracias por tu extremo amor, Señor. Porque ¿quiénes seríamos nosotros si tú no nos hubieras mirado un día? Cuando estábamos en el barro, cuando estábamos como esa mujer en el suelo tendidos, llenos de vergüenza y de culpa, cuando nadie nos daba una oportunidad, Señor, tú estabas ahí para tendernos la mano, para decirnos: ¿dónde están los que te acusaban? Yo tampoco te acuso. Ayúdanos, Señor,
a no estar acusando constantemente, sino estar abrazando al caído. Aunque eso implica que muchas veces perdamos quizás reputación. Pero Señor, queremos cumplir con el propósito con el que creaste la iglesia. Queremos ser agentes de restauración y de cambio. Queremos ser canales de tu gracia, de tu perdón, Padre. Señala a la gente de que hay otro camino, hay otra opción. Hay una esperanza viva que se llama Jesús. Confróntanos, Señor. Ayúdanos a tomar el compromiso de ser más como tú y menos como nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.